amigos, bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. El tutorial de hoy hablaremos de qué son los relés térmicos. Dentro de nuestra temática conoceremos qué son los relés, principios básicos de los relés, cómo trabajar con los relés y por último realizaremos un resumen teórico aplicado. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y dejarnos tu comentario. ¡Vamos a ello! Son los relés térmicos. En el primer concepto nos dice que los relés térmicos son dispositivos de protección que monitorean la temperatura del motor. Ya ahí podemos conocer el principio fundamental o el principio teórico de funcionamiento de un relé térmico. Es el que monitorea la temperatura del motor y desconecta la corriente cuando detecta el aumento significativo de la temperatura. Nuestro segundo concepto nos dice que un relé térmico, también conocido como relé de sobrecarga o relé de protección térmica, es un dispositivo electromecánico diseñado para proteger motores eléctricos contra sobrecargas de corriente y por ende contra sobrecalentamientos. Ahí ya tenemos un principio básico y conceptual de qué es un relé térmico o un relé de sobrecarga. Es aquí donde podemos identificar el primer concepto o la teoría principal del funcionamiento de un relé. Ahora vamos con los principios básicos de los relés térmicos. El objetivo principal de un relé térmico es, en motores trifásicos, su funcionamiento es la protección contra sobrecargas y algunos relés térmicos también tienen la protección contra pérdida de fase. Es decir, la principal función de un relé térmico es proteger a los motores trifásicos contra sobrecargas, pero algunos de estos relés están diseñados también para proteger si encuentran o al hacer el testeo encuentran que hay pérdida en algunas de las fases o alguna de las fases tiene error significativo, lo cual protege al motor. A partir del análisis del principio, siempre que la corriente nominal del objetivo de protección, es decir, el motor trifásico, no supere el rango de ajuste de la corriente del relé térmico, puede configurar el relé térmico de la misma. Es decir, tenemos relés los cuales podemos configurar y adaptar a una corriente o una tensión o regularlo para poder proteger así el motor contra sobrecargas y calentamientos. Si nos damos cuenta en nuestra imagen, hay dos perillas, una de testeo y otra para poder configurar o corregir el ajuste de estas tensiones o estas corrientes nominales que nosotros queremos darle al relé. ¿Cómo trabajamos con un relé térmico? Lo primero que tenemos que hacer es verificación periódica. Realizando verificaciones periódicas para ajustar que los relés térmicos estén principalmente en funcionamiento, un funcionamiento óptimo, realizando el testeo del mismo y los ajustes periódicos, los cuales nos permiten así garantizar el funcionamiento y por ende la protección del motor. De igual manera tenemos el ajuste de la sensibilidad. Es aquí donde ajustamos de acuerdo al rango nominal que queramos la carga y las condiciones de operación del motor. Es decir, realizamos un ajuste de la tensión y la carga nominal que nosotros queremos que sea el umbral o la carga de tensión final que nuestro motor debe de funcionar, la cual no debe sobrepasar esta carga que hemos ajustado o calibrado para que nuestro motor funcione de la mejor manera posible. Tenemos también relés, los cuales tienen un ajuste o una pantalla LED que nos permite registrar o registran los funcionamientos históricos o hace un testeo
de aquellos disparos o aquellas eventualidades que en el tiempo se han dado, lo cuales nos permiten realizar un mantenimiento adecuado tanto al motor como al componente. Es fundamental comprender cómo funcionan los relés térmicos y cómo se integran en el sistema electrónico del motor, para que así podamos garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad del mismo. Debemos siempre consultar con el especialista las especificaciones técnicas de fábrica y de funcionamiento, los cuales nos permiten no solamente proteger el motor, sino garantizar el funcionamiento óptimo del mismo. En resumen, podemos ya definir, basado en lo que acabamos de escuchar, que un relé térmico tiene tres funciones fundamentales o tres perspectivas fundamentales. La primera, detección de la temperatura, dado que él lo que hace es detectar las sobrecargas o el calentamiento que se produce en el motor. Calentamiento de elementos bimetálicos, dado que el relé internamente tiene unas partes bimetálicas, las cuales al calentarse aumentan la temperatura, lo que hace es que este abra el circuito, interrumpiendo consigo el paso mejor de la electricidad. Deformación de los elementos, dado que estas partes bimetálicas se calientan, deforman los contactos, haciendo que consigo o causando que éstas abran el circuito. Desconexiones del motor. Dado lo anterior, lo que hace es el contactor es desconectar la alimentación del motor para evitar daños por sobrecarga. Los relés térmicos son componentes, escuchen bien, componentes esenciales eléctricos para la protección de equipos eléctricos y electrónicos, mejorando así las condiciones de operación y detectando las operaciones anormales y cruciales. Dado que estos dispositivos lo que nos permiten es proteger, mejorar y asegurar que el motor está trabajando de las mejores forma y manera posible. Muchos dirían, bueno, ¿y por qué no utiliza un guardamotor? En otros videos veremos la perspectiva y la función fundamental de un guardamotor y por qué estos dos componentes, aunque suelen ser asociados a la misma función, son dos dispositivos distintos que lo que hacen en sí es proteger el motor, pero de dos formas distintas. Espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas, aquellas incógnitas que tengan sobre los relés térmicos. Te invito a que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.